Cruce a lo desconocido. Mi nombre es Alejandra Campos. Deseo contar esta experiencia porque, hasta el día de hoy, no logro entender qué sucedió aquella noche en la que mi madre y yo tomamos un autobús que nunca debió aparecer en la central. No fue un simple evento desconcertante, fue algo que me dejó temblando de miedo, con la certeza de que hay cosas en esta vida que jamás podremos explicar. Espero que mis palabras sirvan de advertencia para todo aquel que, como nosotras, se aventure a viajar de noche con la idea de que nada extraño pueda ocurrirle. Hace unos meses, mi madre y yo planeábamos un viaje sencillo. Queríamos aprovechar un fin de semana largo para conocer un pequeño pueblo al que muchos llaman mágico por su arquitectura y tradiciones. Vivimos en la ciudad, compartimos un departamento desde que mi padre falleció, y aunque ambas trabajamos, apenas nos alcanza para el día a día. Por eso optamos por comprar boletos de autobús en lugar de pagar un costoso avión. Era un trayecto largo, pero nos entusiasmaba la idea de estar juntas y disfrutar el paisaje. Nuestro autobús salía supuestamente a las 10 de la noche desde la enorme terminal de la ciudad. Llegamos con tiempo de sobra. Apenas eran las 9:30 cuando el taxi nos dejó en la entrada. Caminamos por los pasillos semivacíos hasta la sección donde salían los autobuses con horario nocturno. El lugar estaba casi desierto, salvo por algunas personas que se dispersaban con prisa, tal vez para no perder sus conexiones. Noté que en la pantalla de información se indicaba que nuestro autobús aparecería en el andén número 7, aunque al validar el boleto, vi un número final que me pareció demasiado alto, andén 27. Me extrañó, porque la mayoría de los andenes operativos terminaban, según yo, en el 20 o el 21. Sin embargo, al ver la confirmación en el ticket, asumí que era un área más alejada o un anexo de la terminal. Tomé a mi madre del brazo y, a paso rápido, nos dirigimos a esa sección. Recuerdo que ella me dijo que le dolían un poco las piernas y que quería sentarse un momento. Encontramos una banca frente a un par de autobuses que estaban a punto de partir. Allí esperamos unos minutos, vi como uno de los camiones arrancaba con varios pasajeros y, tras perderse por la salida principal, el lugar quedó todavía más silencioso. Había un aire casi helado, pese a que en la ciudad hacía calor días antes. No pude ignorar esa sensación de escalofrío que me recorrió la espalda. Al fin vimos un autobús negro, bastante grande, que se estacionó cerca de donde decía el boleto. Tenía una numeración idéntica a la que aparecía en nuestro ticket. No había nadie más que lo esperara. Ni una sola persona aparte de mi madre y de mí. Me quedé pasmada, sin entender por qué no llegaban otros pasajeros. Miré el reloj, apenas las 9:40. Normalmente, los autobuses esperan a que el reloj marque la hora exacta de partida, sobre todo cuando no están llenos. Pero este chofer parecía tener prisa. Lo vi moverse, bajar y abrir las compuertas sin que nadie más se acercara. Le dije a mi madre que debíamos subir de una vez, no fuera a hacer que se marchara sin nosotras. Ella se levantó, algo sorprendida, pero me siguió sin cuestionar. El chofer ni siquiera nos revisó a fondo. Tomó el boleto con indiferencia y solo hizo un gesto de asentimiento. Subimos por la estrecha escalera y notamos que el interior estaba casi a oscuras, con apenas una luz tenue en el pasillo. Nos sentamos en la fila 4, cerca de la parte delantera, porque mi madre no soporta los asientos del fondo, siempre se marea. Sin más, el conductor cerró la puerta y arrancó. No eran ni las 9:45 y ya estábamos en marcha, sin ningún otro pasajero a bordo. Desde el principio sentí una energía extraña. Mi madre, que suele ver el lado positivo de todo, hizo un comentario: al menos iremos cómodas, sin ruidos, podremos dormir, hija. Yo asentí, tratando de calmarme, pero en mi interior crecía una inquietud inexplicable. Al salir de la terminal, el conductor no tomó la rampa principal que todos usan, en cambio, giró hacia una salida lateral poco iluminada. Pensé que tal vez había un atajo o que estaba evitando un embotellamiento. No le di mayor importancia, aunque me costaba dejar de sentir esa punzada de desconfianza. Conforme avanzábamos, el entorno se volvía más oscuro.
Noté que las luces del autobús estaban apagadas casi por completo, excepto por un tenue resplandor en la cabina del chofer. Del exterior no se veía nada más que la negrura de la carretera desierta. Mi madre apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos, intentando descansar. Fue entonces cuando escuché algo que me erizó la piel, una risa. Profunda, ronca y absolutamente inquietante. Venía del conductor. No hablaba por teléfono ni parecía estar oyendo algo que lo hiciera reír. Solo se reía, como si estuviera teniendo una especie de diálogo interno con sus propios pensamientos retorcidos. Quise ignorarlo, pero era imposible. La risa se prolongaba en carcajadas intermitentes. De pronto, la unidad se llenó de música antigua, como sacada de un viejo fonógrafo. La melodía tenía un sonido distorsionado, con una voz que canturreaba algo incomprensible. Mi madre se despertó con un respingo y me dijo que ese sonido era insoportable. Quiso moverse de asiento, pero yo la convencí de que debíamos quedarnos cerca de la salida. Ambos acordes y la risa del conductor formaban una atmósfera siniestra. Para distraerme, busqué la pantalla individual en el respaldo del asiento frente a mí. A veces ofrecen películas o series en esos dispositivos. Pero al encenderla, no aparecieron ni menús ni opciones de entretenimiento. Lo que vi fue una imagen captada en tiempo real, era un video nocturno de mi madre y de mí, enfocadas desde algún rincón de la cabina. Al principio pensé que era solo el reflejo, pero no. Era una transmisión en vivo, como si estuviéramos siendo observadas por una cámara oculta. Podía verme a mí ajustando el cinturón y a mi madre intentando acomodarse. Apagué la pantalla de inmediato, con el corazón martillándome en el pecho. El conductor siguió riendo, y la música continuó sonando, más fuerte que antes, como si no quisiera que pensáramos con claridad. Me incliné hacia mi madre y le susurré que algo estaba muy mal. Ella me miró horrorizada, entendiendo de inmediato que esa situación no era normal. Intenté mantener la calma, pero el miedo me empezó a dominar. ¿Qué clase de autobús era ese y por qué habíamos subido sin notar nada raro a simple vista? Justo en ese instante, mi teléfono vibró. Era una llamada de un número desconocido. Pensé en no contestar, pero una corazonada me impulsó a hacerlo. Al deslizar la pantalla para contestar, escuché la voz de una operadora que decía representar a la línea de autobuses con la que habíamos comprado los pasajes. Me informaba que el autobús iba a salir en 5 minutos y que, según los registros, mi madre y yo aún no habíamos abordado. Me dijo que aguardaría hasta las 10 en punto para darnos una tolerancia. Cada palabra atravesaba mi mente como un dardo. Yo estaba ya en un autobús que se suponía era el correcto, y sin embargo, esa mujer me aseguraba que el verdadero camión estaba por salir en la terminal. Traté de explicarle la situación, pero ella hablaba con nerviosismo. Me pedía que revisara el número del andén porque el 27 no estaba en servicio, al menos no a esa hora. Mencionó que ni siquiera existía ya ese último sector, que se había cerrado por reparaciones. Sentí un vacío en el estómago. Miré hacia la cabina, el conductor se había callado y sus carcajadas cesaron de golpe. La música anticuada también se detuvo. Me puse de pie sin pensarlo. Le dije a mi madre que teníamos que bajar. Ella preguntó cómo, pues estábamos en plena carretera. Solo repetí que nos moviéramos, que no podíamos quedarnos un segundo más. El chofer soltó el volante y giró la cabeza para mirarme. En la penumbra alcancé a notar su sonrisa ladeada, con unos dientes que parecían cubiertos de un tono amarillento casi fluorescente. Ninguna palabra salió de su boca. Llevé el celular al oído, como si estuviera hablando con la policía, y grité que no dudaría en hacer la denuncia en ese mismo instante. Él, sin emitir sonido, pulsó algo en el tablero y las puertas se abrieron. Tomé a mi madre de la mano y bajamos a toda prisa, dejando nuestro equipaje en el maletero. Una vez en el asfalto, sentí el aire frío de la noche golpearme el rostro. La carretera lucía completamente vacía. No se veía un solo vehículo, ni luces ni rastro de civilización. El autobús se alejó lentamente hacia un costado, metiéndose por un camino de terracería y perdiéndose entre los matorrales. Aquel conductor nunca volteó a vernos de nuevo,
pero me quedó grabada su sonrisa siniestra. Nos quedamos allí, paralizadas. No sabíamos hacia dónde caminar. La operadora seguía al otro lado del teléfono, tratando de tranquilizarme y asegurando que enviaría a la policía al punto que yo pudiera describirle. Balbuceé la descripción de la desviación por donde habíamos salido de la central. Mi madre empezó a llorar. Yo también estaba al borde de perder los estribos, pero no podía permitir que el pánico nos dominara. Comenzamos a caminar de vuelta, siguiendo la carretera en sentido contrario para acercarnos a la ciudad. No sé cuánto tiempo avanzamos así, con el corazón desbocado y los sentidos en alerta. Cuando nos topamos con una pequeña tienda de abarrotes iluminada por un farol mortecino, sentí que era un milagro. Entramos y los dueños notaron de inmediato nuestro estado de pánico. Nos ofrecieron agua y nos preguntaron si necesitábamos ayuda. Yo les expliqué muy por encima que algo grave había pasado en el autobús que tomamos, sin entrar en detalles. Les di mi número de celular a la operadora para que la policía me ubicara y también llamé a una amiga que, por fortuna, vivía a pocos kilómetros de la zona. Mi amiga llegó en cuestión de media hora. Nos llevó de inmediato a la terminal. Estábamos resueltas a exigir una explicación. En la oficina de la empresa nos recibió la misma mujer con quien había hablado por teléfono. Se le veía preocupada y genuinamente desconcertada. Le conté todo lo sucedido de la manera más coherente posible, aunque me temblaba la voz. Ella verificó el sistema y nos mostró que nuestro autobús oficial había salido puntualmente a las 10, con otros pasajeros a bordo, y jamás registraron un camión como el que describíamos. Entonces intervino un gerente de seguridad que dijo que revisarían las cámaras de vigilancia. Tuvimos que esperar casi 2 horas. Para mí fue una eternidad. Al fin nos llamaron a una pequeña sala con monitores de circuito cerrado. Allí se veía la zona donde aguardamos. Efectivamente, mi madre y yo aparecíamos sentadas en la banca. Después, en el video nos veían caminar hacia el fondo, y en ese instante, simplemente desaparecíamos. No había autobús, ni chofer, ni nada en la toma. En pantalla se observaba el pasillo vacío, sin registro de que un vehículo siquiera hubiera entrado. Ninguna puerta se abrió. Tampoco había imágenes de nosotras volviendo a salir de la terminal, como si en las grabaciones jamás hubiéramos cruzado esa parte del recinto. El silencio en esa sala era asfixiante. Mi madre se aferraba a mi brazo, y yo no podía apartar la vista de la pantalla. La mujer de la línea de autobuses tragó saliva. El gerente nos dijo que no entendía cómo era posible aquello. Revisaron bitácoras, hablaron con el guardia de seguridad de la barrera de salida y confirmaron que ningún autobús adicional había entrado o salido. Los registros oficiales coincidían con los videos, nada anormal ocurrió en esa franja horaria. Sin embargo, mi madre y yo teníamos otra realidad grabada en la memoria. La empresa, consternada, nos ofreció la devolución de nuestro dinero. También prometieron pagar cualquier gasto médico si necesitábamos atención psicológica. Nosotras solo queríamos recuperar nuestro equipaje, pero jamás volvió a aparecer. Aquella noche, terminamos regresando a casa con mi amiga. No pude dormir en los días siguientes. Mi madre enfermó de los nervios, incapaz de olvidar la mirada de aquel conductor, ni esas risas que helaban la sangre. Hasta hoy seguimos sin una explicación. ¿Fue algo sobrenatural, un engaño macabro o un tramo perdido de la realidad? No lo sé. Lo único cierto es que había un autobús oscuro, en un andén clausurado, esperando por nosotras. Un lugar donde no había nadie más y una risa que retumbaba en la noche con música antigua de fondo. A veces, en mis pesadillas, revivo ese momento en que miré la pantalla y me encontré grabada en una cámara desconocida. Me estremezco al recordar cómo se veía la carretera cuando el conductor decidió internarse en la penumbra del monte. Cada vez que pienso en ello, un escalofrío me sacude el cuerpo. He aprendido que las carreteras nocturnas pueden ocultar secretos más aterradores de lo que uno imagina y que quizás, en algún rincón apartado, hay un autobús fantasma dispuesto a llevarte a destinos de los que es imposible regresar. No sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado adentro o si ese chofer no hubiera abierto la puerta. Prefiero no averiguarlo.
Hoy solo puedo advertirles, si un día ven un autobús estacionado donde no debería estar, desconfíen. El peligro a veces se disfraza con el mismo número de boleto y la misma ruta que creemos haber comprado. Y en la soledad de la noche, entre silencios y sombras, la línea que separa la realidad de lo imposible puede romperse en un abrir y cerrar de ojos. El camino maldito. Me llamo Ricardo y necesito contar lo que me sucedió aquella noche, aunque el mero recuerdo aún me hiela la sangre. Hace poco más de un año, fui asignado para conducir un autobús de pasajeros en una ruta que conectaba la Ciudad de México con una pequeña localidad en Chiapas. Yo, que había recorrido innumerables kilómetros en la oscuridad, jamás imaginé que esa noche se transformaría en la pesadilla más inimaginable de mi vida. Todo comenzó cuando inicié mi turno habitual, recogiendo a los pasajeros en la terminal. La brisa nocturna se colaba entre las ventanas del autobús mientras el motor rugía suavemente como un latido en la penumbra. La salida se dio a eso de las 10:30 de la noche y al poco tiempo ya me encontraba en la carretera con la rutina apoderándose de mi mente. Sin embargo, el ambiente se tornó distinto a medida que avanzábamos por una ruta que serpenteaba entre montañas y espesos bosques. A mitad del trayecto, recibí una notificación en mi sistema de navegación, un accidente había bloqueado la vía principal. De inmediato, me vi forzado a tomar una desviación, un camino alternativo que nunca antes había transitado. Este sendero, empedrado pero olvidado por el tiempo, se internaba en una zona de vegetación densa y siluetas de árboles que parecían cobrar vida en la oscuridad. Aunque intenté calmar mis nervios, no pude evitar sentir que algo siniestro se escondía entre aquellas sombras. Conforme avanzaba, las luces del autobús apenas lograban perforar la niebla que se espesaba a cada kilómetro. La carretera, usualmente recta y predecible, se transformó en un laberinto de curvas y pendientes abruptas. Mientras conducía, mi vista se posó en el paisaje oscuro y desolado, las montañas se alzaban imponentes, sus contornos recortados por la penumbra, como guardianes silentes de un secreto ancestral. Fue entonces cuando algo captó mi atención. A lo lejos, entre la maleza, emergía un brillo inusual. Al principio lo atribuí a algún fallo de mis luces, pero al acercarme, descubrí que se trataba de una inmensa fogata. La danza del fuego iluminaba figuras que se movían en torno a ella, y aunque en un primer momento parecían simplemente personas reunidas, pronto noté que algo no encajaba en aquella escena. Las siluetas, vagamente humanas, se desplazaban con movimientos erráticos y perturbadores, algunas carecían por completo de vestiduras, exhibiendo pieles pálidas y marcas oscuras sobre sus cuerpos. El estremecimiento me recorrió la espalda, pero lo peor aún estaba por venir. Al continuar mi trayecto, la carretera se estrechó y los árboles parecían inclinarse, como si quisieran susurrar secretos prohibidos. Fue en ese preciso instante cuando divisé, a la par de la carretera, unos extraños símbolos tallados en un viejo poste oxidado. Esos grabados, con un diseño casi ritual, parecían invocar fuerzas desconocidas, y por un momento, el aire mismo se volvió denso y opresivo. Sin previo aviso, el silencio de la noche se rompió con un estruendo desgarrador. Un golpe violento sacudió el costado del autobús, haciendo vibrar la estructura metálica. Mi instinto me empujó a mirar por el espejo retrovisor y lo que vi me paralizó. Las figuras que había observado en la distancia se habían aglomerado a lo largo de la carretera, arrastrándose y deslizándose de forma antinatural, como si el mismísimo infierno se hubiera derramado en la vía. Sus rostros, apenas iluminados por destellos del fuego lejano, mostraban sonrisas perturbadoras y ojos carentes de humanidad. Mi corazón latía desbocado y mis manos temblaban al sostener el volante. La responsabilidad de llevar a más de 20 vidas a salvo se disputaba con el terror que me embargaba. Intenté mantener la calma, acelerando el autobús con la esperanza de dejar atrás aquella escena infernal, pero cada curva parecía intensificar la sensación de ser perseguido. El retumbar de los golpes contra la carrocería se fusionaba con el eco de mi propio latido, creando una sinfonía de horror que se instalaba en lo más profundo de mi ser. Mientras avanzaba a toda prisa, los faros del autobús revelaban destellos de las figuras, ahora cada vez más cerca, casi rozando la superficie del vehículo.
La penumbra del interior contrastaba con la violencia de la escena exterior y en breves instantes el ambiente en el autobús se transformó en una cárcel de pánico. La mayoría de los pasajeros dormían, ajenos al horror que se desarrollaba a nuestro alrededor, pero algunos despertaron con leves murmullos y gestos de desconcierto, sin atreverse a romper el silencio reinante. A medida que el trayecto se alargaba, la atmósfera se volvía insoportablemente opresiva. Las luces parpadeantes del autobús revelaban sombras que parecían alargarse de manera antinatural, y cada golpe que resonaba en la estructura se convertía en una amenaza inminente. Por momentos, la desesperación me hizo considerar detener el vehículo y abandonar el mando para huir a pie, pero la ineludible responsabilidad me obligó a persistir, aún sabiendo que lo que había presenciado trascendía la lógica y la realidad. La sensación de ser observado se intensificó con cada minuto, y por un breve lapso, el tiempo pareció detenerse. Aquellas figuras, con movimientos torpes y sobrenaturales, parecían querer colarse en el autobús. La violencia de sus embestidas contra la estructura metálica generaba un estrépito ensordecedor y los golpes retumbaban en mis oídos como si fueran tambores de guerra en una batalla ancestral. Mi mente, atrapada entre el deber y el miedo, apenas podía procesar lo que sucedía a mi alrededor. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables de terror, la carretera se despejó repentinamente. El paisaje se volvió más benigno y la niebla comenzó a disiparse, llevándose consigo a aquellos espectros que, con una furia silenciosa, habían estado acosándonos. Aceleré el autobús con la esperanza de dejar atrás aquella noche maldita, pero el miedo persistía, marcando cada centímetro de mi trayecto de regreso a la civilización. Al arribar a la terminal de destino, la tensión aún se palpaba en el aire. Los pasajeros, con rostros pálidos y miradas vacilantes, descendieron en silencio, sumidos en una mezcla de alivio y desconcierto. Mientras esperaba que la última persona se bajara, noté que el autobús presentaba extrañas marcas en su exterior, golpes irregulares y huellas que parecían trazadas con dedos ensangrentados. El terror de aquella noche se había dejado imprimir en cada rincón del vehículo. Aquella experiencia no terminó en el trayecto. Durante los días siguientes, el horror se convirtió en una constante en mi existencia. El insomnio me invadió y las sombras, en cada esquina de mi hogar, parecían revivir aquellos momentos de angustia. Comencé a sufrir malestares inexplicables, intensos dolores de cabeza, mareos persistentes y una fatiga abrumadora. Visitaba al médico en repetidas ocasiones, pero todos los exámenes resultaban normales, sin ninguna explicación para mi debilitado estado físico y mental. Mi esposa, testigo silenciosa de mi deterioro, sugirió que buscáramos ayuda espiritual. Aunque al principio me resistí, la desesperación me impulsó a aceptar. Asistimos a una pequeña iglesia de barrio, un lugar modesto pero cargado de fe y antiguas tradiciones. Allí, entre rezos y confesiones, encontré por momentos un respiro que aliviaba la opresión en mi alma. Sentí, por instantes, como si una fuerza invisible estuviera levantando el velo de oscuridad que se había posado sobre mí, permitiéndome recobrar algo de paz interior. Sin embargo, a pesar de esos breves momentos de alivio, la cicatriz de aquella noche permaneció indeleble en mi memoria. Cada vez que conduzco por una carretera solitaria, el eco de los golpes y la imagen de aquellas figuras grotescas vuelven a mi mente. La realidad y la pesadilla se fusionan en un abismo del que temo no poder escapar jamás. Las voces del silencio, los susurros del viento entre los árboles, me recuerdan que en aquel camino olvidado habita algo que va más allá de nuestra comprensión. Hoy, al escribir estas líneas, reconozco que mi vida cambió para siempre aquella noche. El trayecto que emprendí se ha convertido en una especie de advertencia para mí. En este mundo, existen rincones donde la luz se disuelve y la razón se rinde ante la oscuridad. No sé si fui yo el que, de alguna forma, atrajo aquella presencia o simplemente fui un testigo involuntario de un ritual maldito. Solo sé que lo vivido me marcó profundamente y que el terror de esa noche sigue acechando mis pensamientos. Cada vez que la noche cae y la niebla comienza a envolver la carretera, me invade un terror inexplicable. Aún en pleno día, los recuerdos de aquella fogata infernal, de los golpes violentos contra el autobús y de esas figuras de mirada demencial, me impiden encontrar paz.
Mi existencia se ha visto fragmentada entre la rutina del conductor y el incesante temor de que, en cualquier momento, el pasado vuelva a colarse en mi presente. He sobrevivido a una experiencia que desafía toda lógica, a un encuentro con lo desconocido que dejó su huella no solo en el autobús, sino en mi alma. Con el corazón encogido y la mente plagada de preguntas sin respuesta, comparto mi relato con la esperanza de que sirva de advertencia. Hay caminos en este mundo donde el horror se oculta en cada curva, donde la noche se torna un manto de sombras y maldiciones. Y, en esos instantes, lo único seguro es que la oscuridad no se limita a lo que vemos, sino que habita en lo más profundo de nuestro ser. Esta es mi historia, un fragmento de una pesadilla que, a pesar de haber terminado aquella noche, continúa marcando mi existencia. El camino maldito no es solo una ruta en la oscuridad, es el recordatorio eterno de que, a veces, lo inexplicable se impone y nos arrastra a un abismo del que no se puede escapar. El último bus. Mi nombre es Marina Delgado y soy originaria de Guadalajara, Jalisco. Siempre creí que las noches solitarias tenían su propio encanto, un aire de misterio que invitaba a la reflexión. Pero aquella noche, tras una jornada extenuante en la casa de una familia a la que servía como empleada doméstica, comprendí que no todo misterio guarda belleza, a veces esconde terrores que te persiguen incluso en tus sueños. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando terminé mi turno. Había colaborado en una fiesta que se extendió mucho más de lo previsto y la fatiga era tan profunda que mis párpados se volvían cada vez más pesados. Con el sueldo extra en mano, subí a mi humilde autobús nocturno, el último de la ruta, con la esperanza de regresar rápidamente a mi pequeño apartamento en un barrio poco iluminado de la ciudad. El vehículo era antiguo, con asientos gastados y un ambiente impregnado del olor a cuero envejecido y a humedad, algo que en noches normales ni notaba, pero que esa noche se volvía casi opresivo. El autobús estaba prácticamente vacío, además de mí, solo se encontraba un hombre mayor sentado en la parte delantera, cerca del conductor, quien parecía sumido en sus pensamientos. Yo me acomodé en el asiento trasero, intentando mantenerme despierta pese a mi intenso sueño. Mientras la ruta avanzaba lentamente por calles casi desiertas, un silencio incómodo se adueñó del interior del bus. Los faros de la ciudad se desvanecían a lo lejos, dejando solo el parpadeo de las luces del vehículo y el murmullo lejano de la ciudad dormida. A medida que la noche se hacía más cerrada, mis ojos comenzaron a cerrarse sin control. No sabía si era la fatiga o algo más lo que me empapaba en una especie de letargo profundo. Durante unos largos minutos, el mundo se desdibujó y me sumergí en un sueño apenas perceptible. Fue en ese instante, entre el borde del sueño y la vigilia, que sentí una presencia inexplicable a mi lado. Una leve frialdad recorrió mi brazo y, sin atreverse a abrir los ojos, mi mente se llenó de preguntas y miedos sin nombre. Al abrirlos de nuevo, noté algo que no estaba allí antes. El asiento contiguo al mío estaba ocupado, pero no era el hombre mayor que ya había visto, se trataba de una figura infantil, con rasgos vagamente definidos y unos ojos que parecían brillar con una intensidad perturbadora. La figura no emitía sonido alguno y su presencia se mostraba casi fantasmal, como si hubiera sido arrancada de algún recuerdo olvidado. No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. El autobús continuó su trayecto en completa soledad, cada kilómetro recorría más profundo mi desconcierto. Intenté racionalizar lo que veía, quizá era producto de mi cansancio, una alucinación fugaz nacida de la fatiga extrema. Pero a cada parpadeo, la imagen se hacía más nítida y la sensación de ser observada se intensificaba. El ambiente se volvió tan pesado que parecía envolverme en una niebla espesa de temor. Cuando la unidad se detuvo en mi parada, mis sentidos se agudizaron de repente. Apenas estaba consciente del movimiento de bajar, cuando sentí una ligera presión en mi hombro, como si alguien hubiera decidido interferir en mi inercia. Mi corazón latía con fuerza, y la mente se inundó de pensamientos caóticos. ¿Era real? ¿O simplemente era mi imaginación jugándome una mala pasada? Al mirar a mi alrededor, noté que, efectivamente, ya no quedaba nadie más en el autobús.
El hombre mayor había desaparecido y la figura infantil se había esfumado sin dejar rastro. Salí del vehículo con rapidez, casi corriendo hacia la acera oscura. El frío de la noche parecía intensificarse en cada paso y la sensación de ser seguida no me abandonaba. A medida que me alejaba, mis ojos se encontraron con la oscuridad reflejada en una de las ventanas del autobús y fue entonces cuando distinguí, casi por accidente, una silueta diminuta que parecía observarme. La figura, apenas visible en el reflejo, mostraba un rostro inexpresivo, casi como si hubiera sido dibujado en la penumbra. Esa imagen quedó grabada en mi mente, marcando mi percepción del terror de manera indeleble. Durante semanas, traté de explicar lo que había vivido, pero las palabras parecían insuficientes para relatar el horror que experimenté. Empecé a cuestionar mi cordura, a dudar de si acaso la fatiga me había hecho ver cosas imposibles. Sin embargo, la imagen de aquellos ojos, tan llenos de una tristeza inexplicable, seguía persiguiéndome en cada rincón oscuro de mi mente. Me sumí en la búsqueda de respuestas, preguntándome si tal vez, en algún rincón olvidado de la ciudad, habitaba el espíritu de un niño perdido, condenado a vagar eternamente en un autobús desierto. Con el paso del tiempo, comencé a notar pequeños indicios de su presencia en mi vida cotidiana. Por la noche, cuando el silencio se adueñaba de las calles, podía sentir como si una mirada invisible se posara sobre mí desde algún lugar oscuro. Incluso en mis momentos de calma, un repentino temblor en la nuca me recordaba aquella fatídica noche. La incertidumbre se transformó en una obsesión que me impidió disfrutar de la paz, obligándome a replantear cada viaje, cada trayecto en el transporte público. Decidí cambiar mi rutina, opté por evitar los autobuses nocturnos y preferí taxis o traslados en compañía. Pero, a pesar de mis esfuerzos por evadirlo, la imagen persistente del niño espectral se colaba en mis pensamientos. Una noche, mientras me encontraba sola en mi apartamento, escuché un leve golpeteo en la ventana. Con el corazón en un puño, me acerqué lentamente y, en el reflejo del cristal, pude distinguir nuevamente aquella figura infantil, como si estuviera esperando algo. No hubo palabras, solo un silencio que gritaba la presencia de un pasado que se negaba a ser olvidado. La experiencia me transformó de manera irrevocable. Aquella noche me enseñó que hay rincones en nuestra realidad donde lo inexplicable se hace presente y que los límites entre la vida y la muerte pueden desdibujarse en el instante en que menos lo esperas. Aún hoy, cuando el reloj marca altas horas de la madrugada, evito salir sola y el recuerdo de aquel autobús desierto se cierne sobre mí como una sombra persistente. Me pregunto si alguna vez podré olvidar esos ojos que parecían pedir auxilio, o si, por el contrario, esa alma perdida continuará siendo mi eterno acompañante en noches de soledad. He intentado reconstruir la historia en mi mente, analizando cada detalle en busca de una lógica que me explicara aquello. ¿Acaso fue un mero desvarío de mi agotada mente o se trató de la manifestación de un espíritu condenado a recorrer las rutas en busca de redención? Las respuestas se me escapan, y lo único que sé con certeza es que la experiencia marcó un antes y un después en mi existencia. Durante días, el temor se apoderó de mis noches, impidiéndome conciliar el sueño, y cada vez que me disponía a descansar, la imagen del niño espectral volvía a mi mente con la misma intensidad, como si quisiera recordarme que algunos encuentros no están destinados a olvidarse. Poco a poco, aprendí a vivir con ese terror latente, aceptando que hay misterios en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Sin embargo, el precio de esa aceptación fue la constante vigilancia sobre mi entorno, una sensación incesante de que en cualquier momento, en algún lugar oscuro, podría aparecer de nuevo aquella presencia inhumana. Mi vida, antes tan rutinaria y predecible, se transformó en una sucesión de momentos en los que la realidad y la pesadilla parecían entrelazarse de forma inquietante. Hoy, al escribir estas líneas, reconozco que el horror no siempre viene en forma de gritos o de ruidos ensordecedores, a veces se esconde en el susurro del silencio, en el roce frío de una presencia desconocida. Esa noche en el autobús me enseñó que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural es muy tenue y que en las horas más oscuras, el miedo se convierte en un compañero inseparable. No puedo evitar estremecerme al recordar cada detalle y aunque he intentado dejar atrás esa experiencia, sé que en algún rincón de la noche, el espectro de aquel niño espera su próximo encuentro.
La incertidumbre sobre su origen y sus intenciones sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Era su espíritu el de un niño que alguna vez fue olvidado, o simplemente un reflejo de mi propio desasosiego? Quizás jamás lo sabré, pero lo que sí es seguro es que aquella noche cambió mi percepción del mundo y me dejó con una lección imborrable. Algunas experiencias, por terrorosas que sean, nos obligan a confrontar los límites de nuestra propia realidad y a aceptar que, en ocasiones, el verdadero horror se esconde en los rincones más inesperados. Nunca volveré a tomar ese autobús nocturno, y cada vez que escucho el rumor distante de un motor en la noche, siento el eco de aquel último viaje, el peso de una mirada que no se apaga con el amanecer. Y así, mientras la ciudad duerme y el silencio se instala de nuevo en las calles, yo permanezco alerta, consciente de que en algún lugar, en la penumbra de la rutina diaria, el espectro de aquel niño podría volver a aparecer, recordándome que el terror verdadero nunca desaparece del todo. La parada eterna. Hace ya casi 10 años cuando viví algo que aún me hiela la sangre. Hoy, con manos temblorosas y la mente inundada de recuerdos, me atrevo a relatar el trayecto que cambió mi forma de ver el mundo. Mi nombre es Sergio y aquella noche en Monterrey me enfrenté a lo inexplicable en un viaje en autobús que jamás olvidaré. Era una noche oscura y plagada de lluvia. Había salido de la universidad tras una jornada intensa y el único transporte disponible era un autobús que recorría la ruta hacia mi hogar en una zona alejada del bullicio urbano. Sin paraguas y con la ropa empapada, me lancé a la desierta parada. El frío se colaba por mis huesos y la soledad del entorno se intensificaba con cada gota que caía. En la estación, apenas se encontraban unas pocas almas. Entre ellas, mi mirada se posó en una anciana de aspecto peculiar, vestida con una gabardina desgastada, con el cabello recogido en un moño desordenado y los ojos fijos en la penumbra. Su figura, apenas iluminada por la luz intermitente de un farol, emanaba un aura de tristeza y misterio. Algo en su presencia me hizo estremecer, pero no pude apartar la vista, como si en ella se escondiera una historia oculta. El autobús llegó con un ruido sordo de motor y, sin demora, todos subimos. Curiosamente, la anciana permaneció inmóvil en la acera. La mayoría de los pasajeros parecían absortos en sus propios pensamientos, sumidos en el silencio que solo se rompía con el golpeteo constante de la lluvia. Una vez acomodado en mi asiento, la atmósfera se volvió aún más opresiva. A través de las ventanas empañadas, la ciudad parecía un escenario fantasmal, donde cada sombra alargada y cada reflejo en la acera contribuían a un ambiente de inquietud indescriptible. Mientras el autobús avanzaba por calles vacías, mi mente se llenaba de interrogantes. La imagen de aquella mujer me perseguía y, sin poder evitarlo, empecé a preguntarme si realmente pertenecía a este mundo. Cada parada que hacíamos despojaba al vehículo de pasajeros, y con cada descenso, mi inquietud crecía. La soledad se hacía casi absoluta, y el eco de la lluvia parecía resonar con voces olvidadas del pasado. Fue en la segunda parada cuando noté algo que jamás hubiera imaginado. Al mirar hacia el costado, vi, a lo lejos, la silueta inconfundible de la anciana, de pie en la acera, a varios metros del autobús. La figura parecía moverse con una lentitud sobrenatural, como si desafiara las leyes del tiempo. Mi corazón se aceleró y, a pesar del miedo, mis ojos no se apartaron de ella. ¿Cómo era posible que la vi en dos lugares distintos en tan poco tiempo? Mi mente comenzó a conjurar historias de tragedias y fantasmas que alguna vez escuché en mi infancia, relatos que creía meras leyendas. Con cada nueva parada, la presencia de aquella mujer se repetía. Siempre allí, observando en silencio, sin alterar su postura, como si se hubiera convertido en parte inamovible del paisaje nocturno. La sensación de ser observado se intensificaba y un terror irrefrenable se apoderó de mí. Mi corazón latía desbocado y mi respiración se volvió entrecortada. El ambiente en el autobús, antes cargado de melancolía, se transformaba en un escenario de horror palpable. A pesar de mi deseo de comprender lo que estaba sucediendo, las palabras parecían quedarse en mi garganta. No quise interrumpir el silencio perturbador del viaje y el conductor, un hombre de semblante adusto y mirada esquiva, apenas se atrevía a cruzar la cabina.
Su silencio era cómplice, o tal vez era él mismo un prisionero de aquel misterio. Sin embargo, en un momento de desesperación, casi en un murmullo, percibí que movía la cabeza, como intentando advertirme de no prestar demasiada atención a lo inexplicable. La lluvia golpeaba furiosamente las ventanas, creando un murmullo constante que parecía mezclar el llanto de la noche con el eco de voces lejanas. Cada gota que se deslizaba por el cristal intensificaba mi sensación de vulnerabilidad. En el interior del autobús, el tiempo parecía haberse detenido. La penumbra y el silencio me sumían en una especie de trance, mientras mi mente divagaba en pensamientos oscuros y desconcertantes. Llegó una parada en la que el autobús se vació casi por completo. Apenas quedábamos unas pocas almas, y entre ellas, la figura de la anciana se volvía aún más nítida. En esa estación, la lluvia se volvió casi un manto impenetrable, y la luz de los faroles se difuminaba en un resplandor fantasmal. Allí, la vi una vez más, parada en el centro de la acera, con la mirada fija en el vehículo, como si aguardara algo que solo ella pudiera conocer. La imagen era tan vívida y perturbadora que por un instante sentí que podía percibir el frío de su aliento y la tristeza que emanaba de su ser. El terror se transformó en una lucha interna insoportable. Quería mirar hacia otro lado, cerrar los ojos y olvidar aquella visión, pero mi instinto me obligaba a observar. Cada parada era un recordatorio de lo que no podía comprender. Aquella mujer, que parecía haber cruzado el velo entre la vida y la muerte, aparecía invariablemente como un espectro que se negó a descansar. La sensación de que algo oscuro y antiguo se escondía tras su mirada me llevó a cuestionarme la realidad de todo lo que veía. Finalmente, llegué a mi parada final. El autobús se detuvo en una calle desierta y sumida en una neblina casi palpable. Con el cuerpo aún temblando, recogí mis pocas pertenencias y me preparé para bajar. Antes de hacerlo, lancé una última mirada por la ventana, esperando ver si la anciana aún se encontraba allí. Por un breve instante, la vi de nuevo, de pie, como emergida de la oscuridad, observándome fijamente con unos ojos que parecían suplicar algo. La imagen se grabó en mi mente, tan intensa que, por años, no pude olvidar esa mirada que desafiaba toda explicación. Al pisar la acera, la sensación de irrealidad era abrumadora. La lluvia seguía cayendo sin cesar y las sombras danzaban en la oscuridad, mezclándose con el eco lejano de pasos y murmullos. Caminé con prisa, intentando alejarme de ese lugar maldito, pero la inquietud me seguía de cerca. Cada esquina, cada reflejo en una ventana, parecía esconder la promesa de volver a encontrar aquella presencia ineludible. En los días que siguieron, intenté ahogar el recuerdo sumergiéndome en la rutina. Sin embargo, cada vez que volvía a tomar un autobús nocturno, la angustia volvía a invadirme. La imagen de la anciana se materializaba en mi mente y la duda se instalaba: ¿había sido mi imaginación producto del cansancio y la lluvia, o realmente había cruzado el umbral hacia lo paranormal? Mis intentos por explicarlo con lógica se vieron constantemente derrotados por la fuerza de aquella experiencia. Con el tiempo, me animé a indagar en viejas historias y rumores urbanos. Descubrí que, en aquel mismo trayecto, se contaba la leyenda de una mujer que había perdido la vida en un trágico accidente. La noticia, esparcida por el pánico y la incredulidad, relataba que la anciana había sido atropellada mientras cruzaba la calle en una fría noche lluviosa, y que desde entonces su espíritu parecía rondar aquella ruta, apareciendo en los momentos más inesperados. Esa revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. El horror de aquella noche no era fruto de mi imaginación, sino la manifestación de una tragedia que, de algún modo, había quedado atrapada en el tiempo. Años han pasado desde aquel fatídico trayecto y a pesar de que he tratado de relegar esa experiencia al olvido, cada vez que la oscuridad se cierne sobre la ciudad, recuerdo con claridad el estremecedor encuentro. La sensación de ser observado, el murmullo constante de la lluvia y la visión incesante de esa mirada vacía se han convertido en una sombra que me sigue, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a la comprensión humana. Hoy, al compartir este relato, sé que muchos lo descartarán como una invención o un mero producto de la imaginación. Sin embargo, para mí, es tan real como el latido de mi corazón.
Esa noche me enseñó que existen rincones en los que la frontera entre la vida y la muerte se difumina y que, a veces, el miedo verdadero no nace de lo que imaginamos, sino de lo que, sin explicación, se nos revela en la penumbra. No busco consuelo en explicaciones lógicas ni en mitos que puedan dar cabida a lo inexplicable. Mi único deseo es que, si alguna vez te encuentras en la soledad de una noche lluviosa y decides tomar ese autobús, recuerdes mi historia y te preguntes, ¿qué acecha en la oscuridad, esperando en silencio en cada parada? Esa noche en Monterrey dejó una marca imborrable en mi alma. El eco de la lluvia, el silencio del vehículo y la incesante presencia de una sombra solitaria me recuerdan constantemente que hay misterios que trascienden nuestro entendimiento. Cada trayecto nocturno se ha transformado en una prueba de resistencia contra lo desconocido y a veces, en la soledad del camino, siento que esa mirada espectral me acompaña, aguardando el momento en que nuestras almas se encuentren de nuevo. Mientras escribo estas líneas, aún percibo el escalofrío de aquel encuentro. Mi vida ha seguido su curso, pero el recuerdo de la anciana y de aquel trayecto mortal sigue latente en cada paso que doy en la oscuridad. Quizá algún día encuentre la paz o una explicación racional para lo ocurrido. Sin embargo, por ahora, vivo con la certeza de que, en las noches más oscuras, la línea que separa lo real de lo paranormal es, quizá, tan tenue como la bruma que envuelve una parada en la noche. Esta es mi verdad, mi historia y mi advertencia. Hay momentos en que el destino nos enfrenta a lo inabarcable y la realidad se tiñe de sombras que jamás se disiparán. Y así, cada vez que la lluvia golpea el asfalto y el autobús recorre la ruta solitaria, el terror de aquella noche vuelve a cobrar vida en mi memoria, recordándome que, en ocasiones, lo inexplicable es el único pasajero en el último recorrido. Escucharnos y por tu apoyo. La última parada. Me llamo Julián, y nunca imaginé que un simple viaje en autobús transformaría mi realidad en una pesadilla que aún me persigue. No suelo relatar lo que me ocurrió aquella noche, pero el peso de la incertidumbre y el terror me obliga a compartirlo, con la esperanza de que al contarlo, al menos en palabras, el horror parezca un poco menos real. Era una fría noche de otoño y la lluvia golpeaba sin clemencia las ventanas del autobús que me llevaría desde la ciudad hasta un pueblo remoto, donde debía realizar una gestión de trabajo. Esa ruta, poco transitada y conocida por sus paradas solitarias, siempre había despertado en mí una inquietud inexplicable, pero jamás imaginé que aquella velada se transformaría en una experiencia paranormal. Subí al autobús con cierta reticencia, sintiendo en el ambiente un aire denso y húmedo, casi como si la noche misma se hubiera vestido de luto. El vehículo, antiguo y chirriante, parecía cargar consigo años de historias olvidadas y secretos silenciados. Ocupé mi asiento en la parte trasera, donde la luz era escasa y la penumbra invitaba a la introspección. No había muchos pasajeros, unas pocas siluetas se encontraban esparcidas, inmersas en sus propios mundos, sin cruzar miradas. A mitad del trayecto, noté a una mujer de avanzada edad que se instaló a mi lado. Su semblante, marcado por la fatiga y la melancolía, contrastaba con el silencio sepulcral del autobús. No intercambiamos palabras, ella simplemente se sentó, con la mirada perdida en el oscuro paisaje que se deslizaba por la ventanilla. Sin embargo, pude percibir que algo en su actitud iba más allá de la simple tristeza. De manera casi imperceptible, se tocaba la sien y, en ocasiones, susurraba para sí misma palabras ininteligibles que se perdían en el rugido del motor. A medida que avanzábamos por caminos desolados, la atmósfera se volvía más densa. La lluvia había amainado, pero el frío se intensificaba y el paisaje parecía transformarse en un escenario sacado de un viejo relato de terror. Con cada kilómetro recorrido, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué buscaba? Aunque intenté desviar mi atención, no pude evitar sentir que algo siniestro se escondía detrás de su silencio. Recuerdo vagamente que, al pasar por un pequeño paraje, el autobús realizó una parada imprevista. La escasa luz de las farolas apenas iluminaba una desvencijada estación donde solían esperar viajeros de paso. Al subir algunos nuevos pasajeros, observé a la mujer levantarse con lentitud y dirigirse hacia el baño. Mi inquietud crecía, pero, en ese instante, pensé que quizá necesitaba un momento para recomponerse.
La escena, sin embargo, adquirió un matiz inquietante. La puerta del baño quedó entreabierta por varios minutos y una sensación de vacío se instaló en mi interior. Decidí entonces, impulsado por la mezcla de compasión y curiosidad, desplazarme discretamente hacia la zona trasera del autobús para ver si podía asegurarme de que todo estuviera bien. Al acercarme, la penumbra del pasillo parecía ocultar más de lo que revelaba y cada paso resonaba como un eco en un recinto abandonado. Tocando la puerta del baño, noté que la atmósfera se había tornado aún más fría, como si aquel pequeño recinto hubiese absorbido el calor y la vida de la cabina. Al abrir la puerta, me encontré con una escena que heló mi sangre. El baño estaba vacío. No había señales de la mujer, ni rastro alguno de su presencia. Durante unos segundos, la incredulidad me paralizó. Insistí en que debía tratarse de una confusión o de un error en mi percepción. Sin embargo, al buscarla en los asientos cercanos, en los pasillos y en la escasa luz que ofrecían las ventanillas, no encontré ni rastro de ella. El ambiente se llenó de un silencio abrumador, interrumpido únicamente por el murmullo lejano del motor y el suave golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Esa noche, el trayecto continuó como si nada hubiera pasado, pero en mi mente se había instalado la duda: ¿había sido mi imaginación o realmente aquella mujer se había desvanecido sin dejar rastro? Durante el resto del viaje, cada cruce de luces y sombras en el interior del autobús se transformaba en un presagio y yo permanecía en un estado de alerta, intentando comprender lo ocurrido. El resto de los pasajeros parecían ajenos al horror silencioso que se desarrollaba a mi lado. Una vez llegué a mi destino, intenté convencerme de que mi mente me había jugado una mala pasada. Me dije que el cansancio, la soledad del trayecto y el ambiente lúgubre habían combinado sus fuerzas para crear una alucinación. No obstante, el recuerdo de aquellos momentos y la imagen de la mujer, con su mirada perdida y su gesto de desasosiego, se grabaron en mi memoria. Durante días posteriores, esa imagen se repitió en mi mente como un bucle incesante que amenazaba con romper la barrera entre la realidad y el delirio. Semanas transcurrieron y la experiencia fue relegada a un rincón oscuro de mi pensamiento, hasta que un día, mientras navegaba sin intención por las redes sociales, me topé con una noticia que me heló el alma. Una nota en una página dedicada a historias inexplicables relataba la desaparición de una mujer en un autobús hacía varios meses. La descripción coincidía de manera perturbadora con la figura que había visto aquella noche. La mujer, identificada como Elena, había sido reportada como desaparecida en un trayecto similar, en una ruta que conectaba la ciudad con un pequeño pueblo, donde se había dicho que su destino era un eterno laberinto de penumbra y soledad. El relato en la nota narraba, con detalle macabro, cómo aquella mujer había buscado incansablemente a un ser querido perdido, una esperanza que se había desvanecido en un misterio sin fin. Se mencionaba que Elena había sido vista en varias ocasiones en autobuses antiguos, con una mirada de desesperación que decía más que 1000 palabras, y que su desaparición había dejado una estela de intriga y terror entre aquellos que se atrevieron a recordarla. Con el estómago revuelto, comprendí que lo que había presenciado no era fruto de mi imaginación, era la cruda realidad de un alma en pena atrapada entre los confines del tiempo y del olvido. Desde aquel encuentro, cada vez que escucho el sonido lejano de un autobús o cruzo la ruta por la que aquella noche viajé, mi corazón se acelera y una corriente de pánico recorre mi cuerpo. La imagen de Elena, con su semblante demacrado y sus ojos vacíos, se repite sin cesar en mi mente, recordándome que hay fuerzas y destinos que se escapan a la comprensión humana. La incertidumbre se convierte en mi compañera diaria y en noches solitarias, cuando el silencio se torna casi ensordecedor, la voz interna de mi mente me incita a preguntarme si acaso ese encuentro fue el preludio de algo aún más oscuro. A lo largo del tiempo, he buscado respuestas en registros, testimonios y en la memoria colectiva de quienes viajan por esa ruta. Algunos afirman haber visto sombras que se deslizan por los pasillos de autobuses antiguos, otros relatan encuentros fugaces con pasajeros cuyos rostros se desvanecen al intentar captarlos con la mirada. Aunque muchos descartan estas historias como meras leyendas urbanas, para mí son pruebas irrefutables de que hay un velo del que es casi imposible escapar, un velo que separa lo vivido de lo inexplicable. A veces me pregunto si aquella noche no fue la puerta de entrada a una dimensión oculta, donde el dolor,
la desesperación y la esperanza se entrelazan en un ciclo interminable. No puedo evitar sentir que la desaparición de Elena no fue un hecho aislado, sino parte de una cadena de sucesos que se repite a lo largo de los años en esa ruta, como si el destino se hubiera empeñado en marcar aquellos caminos con la impronta de lo sobrenatural. Es un enigma que me atormenta. ¿Por qué una persona con tanto dolor, buscando algo que ya no existe, se convierte en parte de una leyenda que desafía la lógica? A pesar de los años transcurridos, la experiencia no se ha disipado por completo. Sigo revisando antiguos foros y notas en redes, con la esperanza de encontrar alguna pista o testimonio que me ayude a comprender lo sucedido aquella noche. He conversado con algunos viajeros que comparten relatos inquietantes y cada historia suma un matiz más a este mosaico de horror que parece envolver la ruta. La sensación de haber sido parte de algo que se escapa a la comprensión humana persiste, y a menudo, en la quietud de la madrugada, cuando el sueño se resiste a llegar, me encuentro reviviendo cada instante, cada detalle, y cuestionándome si realmente fui testigo de lo inexplicable. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún siento el frío de aquella noche recorrer mi espalda y el murmullo distante del autobús retumba en mi interior. No busco sensacionalismos ni respuestas fáciles, sino dejar constancia de que a veces la realidad puede ser tan aterradora como cualquier ficción. La experiencia me ha enseñado a no subestimar el poder de los encuentros fortuitos y a respetar las historias que, a simple vista, parecen leyendas urbanas. Porque en el fondo, quizás, lo inexplicable se esconde a la vuelta de la esquina, en el último trayecto de un autobús que se adentra en la penumbra. Cada vez que cierro los ojos, la figura de Elena se materializa ante mí y me pregunto si, en alguna parte, su búsqueda continúa, más allá del umbral de este mundo. No tengo respuestas, solo el eco de una voz interior que me advierte de que hay historias que conviene no olvidar, pues el velo entre lo vivido y lo soñado es, a veces, tan delgado que basta un suspiro para cruzarlo. Hoy, al recordar aquella noche, me doy cuenta de que el terror no reside únicamente en lo sobrenatural, sino en la fragilidad de la existencia humana y en la capacidad del destino para jugar con nuestras mentes. La última parada se convirtió en mi crónica personal de horror, una lección indeleble sobre lo que significa enfrentarse a lo inexplicable y aceptar que hay secretos demasiado oscuros para ser ignorados. Y así, sigo mi camino, con la esperanza de que cada viaje me aleje un poco más de aquel fatídico encuentro, pero también con el temor constante de que, en la siguiente parada, la sombra de una historia olvidada vuelva a emerger, recordándome que hay realidades que nunca dejan de acechar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.